La canción Kinky canta, DJ Andrea nos manda esa rola muy bien. Oigan, pues ustedes sí han visto, ¿no? Películas, telenovelas, dramas familiares, fallece alguien y se empieza a pelear toda la familia y le salen hijos o hijas al que murió, sale otra familia, sale otra esposa, salen 20,000 y empiezan a pelearse entre los socios. No. La muerte, más allá del drama y el dolor de perder a un ser querido, puede suscitar una cantidad de dramas, familias divididas, herencias perdidas, impuestos que se tienen que pagar, sorpresas, hay gente que fallece y te deja hasta deudas. O sea, el tema del bienestar financiero va más allá de tu vida. Obvio, a la mayor parte de la gente le gusta pensar que no se va a morir, ¿verdad? Y tan es así que nuestra cultura mexicana, ¿saben ustedes? A ver, ¿saben ustedes cuántos mexicanos, qué porcentaje de mexicanos mueren sin dejar testamentos según la Asociación Nacional de Notariado Mexicano? 80% o más de los mexicanos mueren sin testamento, dejando un drama en el más allá. Claro, pues tú ya te moriste, a ti te viene valiendo un pepino, porque pues en el más allá nunca has oído que no sabemos si te importa lo material, pues obviamente no. Y luego pensamos, sí, pues hay un testamento, qué importante, pero luego lo resuelvo. Al rato, tengo cosas más importantes que hacer mis testamentos. Está bien, pues hoy vamos a hablar de eso. Y si después de escuchar lo que vas a escuchar no quieres hacer testamento, es muy tu vida y muy tu libertad. Pero si amas a la gente que va a quedar viva después de que tú te vayas, podría ser un acto de amor. No para ti. Bueno, también te daría paz mental en tu vida, ¿verdad? Pero un acto de amor a quienes se quedan. Por eso, desde Culiacán, Sinaloa, para el mundo, ha viajado a la Ciudad de México César Daniel Pérez, el corretario, que es notario público, es corredor público y también creador y conductor del podcast Así Como Suena. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar de un tema muy interesante, que mucha gente le saca la vuelta. Tenemos ese temor de hablar de la muerte, sentimos que lo llamamos y muchas veces por eso no preveemos qué va a pasar cuando no estemos nosotros. Oye, es altísimo el porcentaje, 80% de los mexicanos mueren sin dejar testamento y tú te dedicas a eso. A ti te ha tocado ver un montón de casos de gente que muere sin testamento y empiezan los pleitos entre los que se quedan vivos. Empiezan los pleitos por muchos motivos. Me ha tocado atender a viudas que no saben ni qué hacer, dónde están paradas, pero es algo del día a día. Todo el mundo tiene ese problema. Y ese problema es precisamente porque no tenemos ese cuidado de ordenar nuestras cosas antes de irnos. Y empiezo ventaneando a mi suegro, si te parece. ¿Tu suegro? Mi suegro. ¿Murió sin testamento? No, todavía vive. No me lo mates. No, pero cuando recién me dieron mi fiat de notario, tenía unos cuantos meses, llega mi cuñado y le dice, oye, papá, aprovechando que tenemos un notario en la familia, pues haz un testamento, ¿no? Digo, no puedo hacer yo el testamento de mi suegro, pero mi cuñado se lo planteaba y decía mi suegro, ¿pero el testamento para qué? Si todavía no me voy a morir. Entonces, precisamente le digo, suegro, de eso se trata, de que haga el testamento antes de que usted se muera. Después ya no sirve para nada. Y antes de que te enfermes. Y antes de que te enfermes. Porque si te llega a pegar un problema demencial, o sea, Alzheimer o algún problema, y que ya no estás en tus facultades, así es. Hay quien va y te hace firmar una cosa que no era tu voluntad. O en ocasiones no puedes gozar de tus facultades, pero ya tienes un deterioro físico que te impide salir, a veces batallas para que algún notario salga de su oficina para llevártelo, o simplemente estás más preocupado en atender tu salud que en otras cosas. Sí. Entonces, es bien importante prever este tipo de cosas cuando todavía estamos en condiciones de hacerlo, ¿no? Pero a ver, vamos a contar anécdotas. Porque mi familia, por ejemplo, cuando mi abuelo murió, después de que fallece mi abuelo, mi mamá tenía una carta firmada por mi abuelo donde le heredaba ciertas cosas. Y la hermana de mi mamá, mi tía, tenía otra carta firmada por el abuelo donde le heredaba ciertas cosas que coincidían. Y luego el testamento decía una cosa. Entonces salieron una serie de cartas que cada uno de los hijos fue y le dijo, a ver, papá, hazme una cartita. Y yo, ese reloj, había un reloj muy famoso, que era del tatarabuelo. No tenía era un gran valor sentimental. Entonces ahí el abuelo le firmó como 3 cartas a distintos hijos, porque seguramente el abuelo ya no se acordaba de lo que firmaba y le heredó el famoso reloj. O quiso quedar bien con los 3. Digo, pues total, ahí se hacen bolas cuando me voy. Pero entonces empezaron los pleitos entre hermanos que se resolvieron, pero empezaron los pleitos. Entonces, eso pasa hasta en las mejores familias. ¿Qué te ha tocado ver así que tú dices, no puede ser esta pesadilla? Eso es lo más común, Cuéntanos ¿no? las pesadillas. Siempre llega alguien a la oficina a decir, falleció mi papá, falleció mi mamá, y
la casa que era de ellos, que es donde yo vivo, ellos siempre dijeron que era para mí. Pero no hay un documento de por medio, solo fue de palabra. Es que a mí me lo prometió. O con una cartita, un testamento que ellos hicieron. Ajá. El problema es que el testamento tienes que cumplir ciertas formalidades. Por eso es importante asesorarse. Lo más recomendable, aunque hay otras formas de testamento, es hacer un testamento ante un notario que te asesore en qué puedes poner, qué no puedes poner. Pero a ver, cuéntanos una anécdota así que dices, qué bárbaro. Esa es la más común, más común. Es que mi mamá me dijo que era para mí. Ajá. Y al principio, mientras viven los papás, todos los demás hermanos dicen, sí, es mi hermana, la casa, no hay ningún problema, faltan los papás. Y no, espérame, si ya me dijeron que a mí también me toque, y empiezan los pleitos en ese momento. ¿Y se pueden demandar entre ellos cuando no hay... No se demandan entre ellos, lo que hacen es demandar el juicio sucesorio. Ajá. El problema es que si no hay testamento, se va a repartir, si ya no hay padres, por partes iguales entre los hijos. Ajá. No importa si son hijos del mismo matrimonio o de otro. Entonces, y luego salen, después de que muere papá o mamá, puede salir un hijo. Puede salir alguno no reconocido o no conocido, más bien. Ajá. O la otra esposa, a veces están casados 2 veces y ni se sabías, o la amante, o el amante. Sí. Eso es un drama. Una vez me pasó en mi oficina que iba una pareja a otorgar su testamento, eran esposos, ¿no? Sí. Y ellos lo que planearon fue hacer el testamento cruzado, que le llaman, ¿no? Él le dejó a ella sus bienes, ella se los deja a él, y en segundo lugar a los hijos, ¿no? Ese fue el si me muero yo, todo es tuyo, mi amor, y si te mueres tú, todo es mío, y luego si morimos los dos, nuestros hijos. Que hay que aclarar que tienen que ser en momentos separados cada testamento, no pueden condicionarse, ¿no? Pero así lo decidieron, y cuando iba a firmar el señor, pasan los dos juntos. Ellos insistieron en pasar los dos juntos y firman, y yo empiezo a ver al señor muy, muy nervioso, ¿no? Ajá. Y le digo, ¿todo está bien? ¿Hay algún error? ¿Alguna cuestión que quiera cambiar? No, todo tranquilo. Esto fue a las 11 de la mañana, se van de mi oficina y como a las 4 de la tarde me habla esta persona y me dice, oiga, licenciado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para cambiar mi testamento? Entonces le dije, ¿qué pasó? ¿Cometimos algún error? ¿Hay algún detalle que nos hayamos equivocado? No. Lo que pasa es que no lo quise decir enfrente de mi esposa porque pues tengo un hijo que ella no sabe que existe. Ándale. Y tampoco lo quiero dejar desprotegido. Entonces quiero saber si lo puedo cambiar para protegerlo a él. Entonces el mismo día hice 2 testamentos de la misma persona. Y aquí lo importante es, ¿cuál es el que vale? El último testamento que tú hayas otorgado es el que vale. Yo estoy esperando que llegue la señora a pegarme de gritos porque ella tiene un testamento que cree que es el bueno, pero hay uno posterior que se otorgó el mismo día, en hora distinta, que si no lo cambia, ese va a ser el que... ¡Qué drama! Suena película eso. Es historia de la vida real, ¿no? Oye, ahorita, después del corte, quisiera que habláramos de, cómo se hace un testamento. Y una pregunta que te hago, que varía de país a país. Ahorita en el siguiente corte hablamos de cómo se hace un testamento, etc. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde un testamento se llama will, o sea, como una voluntad. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, un testamento es una voluntad y el gobierno puede decidir o las leyes pueden decidir algo diferente. Entonces, la única forma de garantizar que se haga lo que tú quieres es un living trust, que es el equivalente a un fideicomiso. Correcto. En vida. Entonces, allá yo recuerdo, pues ya mi mamá falleció, pero yo había creado no un testamento, sino un fideicomiso en vida para garantizar solamente con ese instrumento que se hiciera lo que yo quería. Porque te dicen que si mueres sin un fideicomiso en vida, entonces el gobierno puede llegar y decir, no, espérate, le voy a cobrar, me muero yo, le voy a cobrar impuestos a tu mamá porque este es un ingreso. O le voy a comprar ingresos. O sea, por ejemplo, parejas gay, que se oía mucho, que muere una de ellas y la pareja tiene que pagar impuestos sobre lo que él ya pagó impuestos o ella ya pagó impuestos. Entonces, o sea, que el testamento, el will en Estados Unidos, que no sé si es el mismo caso en México, es solamente una voluntad de quien muere. Así es. Pero no es nada garantizado. No es nada garantizado. Lo que pasa es que mucha gente tiene la idea errónea de que el testamento transmite la propiedad de los bienes. Ahí está, bueno, hacemos eso. No es así. Hablemos de ese tema, hablemos de la diferencia de un testamento y un fideicomiso.
para garantizar tu voluntad. Sí. Una pausita, estamos con César Daniel Pérez Culichi, o sea, de Culiacán, Sinaloa, así se les dice, no es grosería, Culichi, así se les dice de cariño. Volvemos después de la pausa en Grupo Fórmula hablando de qué pasa cuando mueres sin testamento y cómo hacer un testamento y si el testamento garantiza que se haga lo que tú querías que se hacía, que querías que se hiciera. Volvamos. Rigo Tobar, que era un cantante que no podía ver, era ciego, invidente, y se ponía sus lentes oscuros y daba brinquitos en el escenario y era todo un ídolo en México. Rigo Tobar, ¿cómo se llama la canción, DJ Andy? El Testamento, tal cual, porque estamos hablando con César Daniel Pérez, conocido en las redes sociales como Corretario, porque es corredor público y notario. Todo un tema, porque los notarios se dedican a una cosa y los corredores a otra, y normalmente no se llevan bien entre ellos. Normalmente no se quieren entre sí. Pero tú eres las dos cosas. Algo así. Por eso en redes sociales eres el corretario y tienes tu podcast que se llama Así Como Suena. Justamente. Así es. Oye, pero regresemos al tema del testamento. Entonces, la mayor parte de la gente en México muere sin testamento. Pero, decíamos, ¿el testamento es una voluntad o es una garantía que se va a hacer lo que yo quiero que se haga? Es una voluntad. Hay ciertas No hay garantías, garantía. pero el problema es que no, el testamento no se ejecuta solo. Tienes que tramitar lo que es la sucesión, ya sea ante los tribunales o ante un notario cuando no hay conflicto, por ejemplo, por un simple hecho que es que se tiene que verificar primero cuál fue el último testamento, cuál fue la última voluntad, porque tú puedes cambiarlo cuantas veces quieras. Y la otra es, ¿cómo sabes que no es un testamento apócrifo o que es un testamento que llevaron a la persona ya en un estado de senilidad que no tenía facultades mentales y le hicieron firmar? Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas dentro de la sucesión se tiene que validar el testamento, pero el testamento es muy útil porque lo que hace es decirle al juez o decirle al notario qué va a pasar con los bienes y con los derechos de la persona fallecida. Claro, pero si es solamente un testamento puede ser discutible. Así es. Y puede haber situaciones en que la pareja, por ejemplo, si no están casados o tenga que pagar impuestos sobre una herencia de algo que tú ya pagaste impuestos, entonces es doble impuesto. Sí, y hay otra ventaja del testamento, que el testamento, si tú heredas, no pagas impuestos sobre la renta en México, está exento, no importa quién te herede. No importa si te heredó tu esposa, tu hijo, tu tía, tu concubina, tu compadre, quien sea. No pagas, no es un ingreso. Sí es ingreso, pero está exento de impuestos sobre la renta. En cambio, una donación, que también es de manera gratuita, en vida, o a través del fideicomiso si adquieres, si no eres ascendiente o descendiente, o sea, papá, hijo, abuelo, nieto, para arriba o para abajo, o esposos, sí puedes pagar impuestos sobre la renta, que es el 20% del valor de los bienes. Entonces, esas son algunas diferencias. O sea, hay ventajas del testamento, pero por ejemplo, si yo compro un departamento, ¿no? Y el notario me pregunta, ¿cuál es el beneficiario? Y pongo un beneficiario ahí. ¿Eso garantiza que esa persona no pague impuestos o tengo aparte que tener un testamento? Depende. O sea, si es por motivo de la herencia, no va a pagar impuestos sobre la renta, que es federal, pero sí puede pagar los impuestos municipales, lo que le llaman el ISABI, impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles o traslado de dominio, que le llaman. Pero tendría que estar en mi testamento para que no paguen impuestos esa persona. No, ese sí se paga. Es municipal ese impuesto. Ok. Sí, pero en general pero es un impuesto pequeño. Impuestos sobre la renta por herencias no pagas. Por eso, pero es suficiente que cuando voy con el notario y pongo un beneficiario en mi propiedad, ¿con eso es suficiente? Aunque no tenga testamento. Sí, aunque no haya testamento, si tú heredas, por digamos lo que le llamamos la sucesión legítima, que es la que no hay testamento por medio, también tienes la exención. O sea, la exención no depende de que haya testamento. No tiene que haber testamento. No. Entonces, la ventaja de un testamento es ¿qué? Que le dices al juez o al notario que va a tramitar tu sucesión quién va a ser el beneficiario. Ya no va a haber conflicto. Si es un bien y tienes varios hijos, va a quedar para el que tú designes, no se reparte por y no se puede discutir. Se puede discutir en los casos que decimos si hay alguna irregularidad en el otorgamiento del testamento o que sea un documento apócrifo o alguna. Pero si hay 5 hijos y tú le quieres dejar a tu hijo más chico todo por X o Y, haz de cuenta, tus otros 4 hijos eran terribles contigo, te robaron dinero, nunca te hicieron caso y el más chiquito era el héroe y tú dices, yo le dejo todo a mi hijo chiquito. Hay una historia de un notario en Culiacán que él dejó su testamento y le dijo a su esposa, ¿no? Que dejó todos sus bienes entre sus hijos y su esposa y una cantidad de dinero se la dejó a una mesera de un restaurante donde él iba a desayunar todos los días. Le puedes heredar a quien quieras. ¿Por qué lo hizo? Porque le dijo a su esposa, oye, no quiero que pienses que hubo algo entre ella y yo, pero me dio de desayunar durante 15 años, algo se merecía la mesera. La quiso ayudar. La quiso ayudar, le dejó su herencia y pero tú se puedes respeta. heredar a quien quieras. Pero se respeta. Sí. Okay. Hay limitantes, por ejemplo, si hay alguna obligación de manutención a otra persona,
de parte de la herencia se tiene que destinar a eso, ¿no? Ya. Pero ya son reglas muy, muy particulares. ¿Cómo evitar que el gobierno se quede con tu herencia? Porque si hay casos donde si mueres sin testamento... Son casos muy raros cuando no hay herederos. Si hay testamento y hay heredero, no, ya evitaste que se lo quede el O sea, gobierno. yo que no tengo hijos y si me muero y no tengo testamento, el gobierno de la Ciudad de México se queda con mi depa. Se tendría que ver quién es tu familiar más cercano, ¿no? A ver si hay Mi alguien perro. que hereda. Y si No, no hay, bueno, tengo sobrinas, tengo primos, primas. te conviene dejar un testamento. Y si muero sin testamento, ¿quién se queda? Tu familiar más cercano, ¿no? Si no hubiera nadie, entonces ya se lo queda el gobierno. Pero no es así Pero directo. no las hagas batallar, por favor. No, yo estoy poniendo casos hipotéticos. O sea, pero sí se lo dan a un familiar, aunque yo muera sin testamento. Sí, Pero a entonces- quien tú designes. Pero para evitar eso, mejor hago un testamento. Sí, haz el Ya. testamento, vas a quitar muchos dolores de cabeza y te diría, déjalo una carpetita con tus pólizas de seguro, con tus testamentos, con una relación de tus cuentas bancarias, para que cuando tú no estés, ellas ya sepan, tus sobrinas, por ejemplo, Claro. qué es lo que tenías. Porque Claro, a veces claro. uno de los problemas de las viudas que llegan, por ejemplo, a la asesoría es que el marido nunca les dijo que tenían, no sabían que era en No socio en saben tal nada. empresa, que tenía tales cuentas bancarias en México, en Estados Unidos, que tenía tales inmuebles. Y si no sabes qué es lo que tiene, pues se te puede escapar ese bien a la hora de heredarlo, ¿no? Claro, y se queda una cuenta de banco y que nadie sabía, y entonces, ¿qué hace el banco? Después de unos años, pues ya cancela la cuenta y... Así es, se va a un fondo común y ahí se puede ir a la beneficencia pública, ¿no? Para el banquito, así dice, ¿no? Sí. Es del banquito. Ok. Formas de evitar impuestos, legalmente evitar impuestos. Por ejemplo, una pareja que no se casó. Ujú. Entonces ya dijiste que muere sin testamento y El- la pareja... Si la pareja no se casó, Ajá. conviene tener el testamento, porque aunque puede haber un concubinato y tiene los mismos derechos que la esposa para fines sucesorios, vas a meter a la mujer en la complejidad de que O al compruebe hombre. que existió el concubinato. Sí, o al hombre. O al hombre. Y si ya falleció, pues ya no va a poder estar él ahí para decir, él o ella para decir, oye, sí es cierto, vivíamos Éramos juntos pareja. y éramos pareja, ¿no? O sea, puedes dejar, si no estás casado, puedes dejar desprotegido a tu pareja. No lo dejas desprotegido, pero le pones muchas piedras en el camino. Entonces, no le hagas que haga trámites adicionales o no lo hagas que haga Ajá. trámites adicionales, deja el testamento. ¿Las deudas se heredan? Sí, sí, completamente. Hay deudas que están protegidas por seguros, ¿no? Por ejemplo, un crédito hipotecario, normalmente fallece una persona, entra el seguro, pero le tienes que avisar al banco, ¿no? Porque si no le avisas al banco va a seguir cobrando. Si no te diste cuenta y no se pagaron las mensualidades, que viene ahí incluido el costo del seguro, el banco puede decir, sí, se había un seguro, pero ¿qué crees? Como no pagaste en 3 meses, se canceló el seguro y pues ahora me tienen que pagar. Y Y se pueden quedar con tu se departamento, pueden tu quedar casa. con la casa. Y la otra regla es, puedes heredar deudas, pero únicamente hasta el importe de los bienes que heredas. Es decir, si yo heredo bienes por un importe de 2 millones de pesos, hasta ese importe puedo responder por las deudas. Si hay deudas de 5 millones, pues yo nada más respondo Ya no por hay los más. 2 que recibí. Ahora, existe en México el fideicomiso. Ujú. ¿Qué es un fideicomiso y a quién le sirve? ¿Qué te da el fideicomiso El- que el testamento no te da? El fideicomiso lo que hace es poner a un tercero, que en México tiene que ser una institución financiera, en administración de los bienes y se nombra un beneficiario para el caso de que tú no estés. Entonces, en vez de llevar un juicio sucesorio o una tramitación de una sucesión ante notario, nada más ante la institución que es la fiduciaria, haces un trámite administrativo para que te reconozcan como beneficiario y te transmitan los bienes o sigas disfrutando del fideicomiso. En México es más complejo que en Estados Unidos, es más caro, tienes que pagar honorarios a la institución Claro. financiera y una opción alternativa puede ser una donación, Claro. que en vida le dones. Oye, vamos a, más bien te planteo el problema y dime cuál es la solución. Haz de cuenta, De mamá, acuerdo. mamá y papá, ¿no? O una pareja gay, lo que sea. Y tienen hijos, Ujú. ¿no? Y quieren heredar. Pero los niños están muy chiquitos y quieren decir, ¿qué pasa si me voy yo y mi niño tiene 5 años? O es un adolescente loco de 13 años. Si le dejo dinero, el que sea que tengas, mucho o poquito, lo va a perder, lo van a transar, no va a saber qué hacer con ellos, no tiene la educación. Entonces quiero dejarle un dinero que no le den todo de golpe, sino más bien que le vayan dando el dinero para garantizar que va a tener vida. O le puedo condicionar a que termine la universidad o a que dé ciertos resultados con la empresa. No le quiero heredar el negocio así nada más, sino quiero ponerle ciertas condiciones o quiero nombrar a un albacea, a alguien de mi confianza, para que mi hijo o mi hija no se vuelvan locos o no los trancen o no confías en la pareja de tu hijo o de tu hija porque sabes que dio el calzonazo, como se dice en el pueblo, o sea, que se casó por dinero y no quieres que les vayan a robar el dinero. O sea, tienes
tienes dudas de lo que podría pasar con el dinero que dejas y quieres proteger a tus herederos. Quieres proteger a tus hijos. Cuando son menores de edad es bien importante hacer el testamento, porque a veces nos vamos con la finta, si no hay bienes no hago testamento. Espérate, si tienes hijos menores de edad, tienes la posibilidad de nombrar en tu testamento lo que le llamamos un tutor testamentario. Tutor testamentario. Que es quien va a velar por los intereses de tu hijo menor de edad. Entonces ahí tendrás que poner a alguien de tu entera confianza que sea quien esté vigilando, sobre todo a falta de los padres, ¿no? Porque vamos a suponer que mi esposa y yo tenemos nuestros hijos, fallezco yo, pero como ella es la mamá, ella sigue representando a mis hijos porque tiene la patria potestad. Pero cuando faltemos los dos, si siguen siendo menores de edad, es bien importante la figura del tutor testamentario. Sobre todo para la gente que no tiene acceso a un producto como un fideicomiso, que en México es caro. El fideicomiso te lo puede resolver, pero de todas maneras vas a necesitar a ese tutor para que pueda instruir a la institución fiduciaria para que... Entonces no necesito el fideicomiso. No necesitas el fideicomiso. Puedo con un tutor. Así es. Okay. El fideicomiso ya es en México un producto más elaborado para gente que tiene realidades más complejas, ¿no? Claro. Más dinero. Que tiene más dinero, que tiene participación en empresas, que tiene una serie de inmuebles que, por ejemplo, que estás cobrando rentas y se tienen que administrar. Ya es una empresa. Ya estamos hablando de otra realidad. No es para el grueso de la gente. Sí, pero ponle para una persona de clase media, pues que le fue bien en la vida y tiene 1 o 2 departamentos, un auto, cierto dinero ahorrado. Un auto, una inversión por ahí, tiene, no sé, su dinero en CETES o se hizo socio de una empresa, tiene un porcentaje. O sea, vamos a una persona de clase media alta que se educó y que logró salir adelante. Puede ser una buena opción. Yo siempre recomiendo que no se queden con querer hacer un testamento nada más. Ajá. Ese es, digamos, el paso mínimo. Pero es bien importante que se sienten con alguien, que les platiquen su situación, sus complejidades, porque cada caso va a tener una solución distinta. ¿Y eso lo hace el corredor público o el notario público? Eso es parte del papel del notario. Tú vas con un notario y le dices, oye, quiero planear lo que pasaría cuando yo no esté. Testamento, tutor. Y ahí te va a sugerir, según tus condiciones, si es testamento, si es donación, si es un fideicomiso, si es jugar con seguros, combinación de esos. Y con el notario puedes decir, yo quiero hacer todo este paquete, donde aquí están mis cuentas de banco o inversiones o todo, y te lo dejo todo aquí en un paquete. No se lo dejas al notario. No, pero él te va a decir o te va a sugerir cómo pudieras ordenar las cosas. Armarlo. Entonces lo puedes dejar, qué sé yo, en un banco, en una caja de seguridad de un banco, algo, y dejarlo ahí. O se lo dejas a quien vas a nombrar como albacea o a tu heredero. Oye, aquí está todo lo que tengo para que sepas, ¿no? Por ejemplo, el tema empresarial es bien complicado porque muchas veces pensamos en el testamento, pensamos en los bienes, pero no pensamos en qué pasa dentro de la empresa. Claro, ¿quién se queda? Tú puedes tener acciones y quizá en tu testamento pediste dejarle tus acciones a tu sobrina, pero tus socios no sabemos si quieren trabajar con tu sobrina. Claro. ¿Ya platicaste con tus socios? ¿Ya tienen los acuerdos dentro de la empresa para saber qué va a pasar? O si tienes hijos, pero tus hijos son un desastre, que es un caso tristemente muy común. O no tienen idoneidad. No tienen la menor idea, son un desastre. Sabes que van a perder la empresa, van a ser un desastre. Y dices, o no están con la edad. O no les interesa. O no les interesa, exacto. Eso pasa muy comúnmente. Entonces, todo eso voy con un notario y lo platico. Vas, lo platicas, es lo mejor. A mí cuando me dicen, quiero otorgar un testamento, siempre les digo, bueno, vamos a tener una sesión previa, una entrevista, media hora, una hora, lo que se necesite, para conocer cuál es su situación. Y como los médicos, si tú le dices, me duele la panza, pero no le dijiste que también te duele la cabeza, pues te va a dar medicamento para el estómago. O sea, tu notario sería con el que te confiesas. Y si tienes por ahí un hijo regado, tienes que decirle la verdad. Tienes que decirle. Tienes 2 parejas, tienes que decir la verdad. Sí. Decirle, mira, esto va a pasar, porque si no, el día de la muerte se van a aparecer las 2 en el funeral. Tú empezaste a decir que el testamento era un acto de amor. Ajá, sí, ¿no? sí. Y digo, paz en tu mente y amor para quienes se quedan. Y sabemos que hay gente que, pues bueno, eso de la fidelidad no se le da tristemente, pero es bien complicado, por ejemplo, que estén casados por sociedad conyugal, que son copropietarios en 50% de todos los bienes esposo y esposa, y que resulte que pues tiene por ahí un hijo regado del que no se conoce, y al momento que falleciste, tu esposa es cuando se entera. ¿Y qué pasa si estás casado por bienes mancomunados y de repente sale otra mujer y otro hijo, o otro hombre u otro hijo también puede? Sí, es que ahora puede haber concubinato aunque estés casado. Eso es otro tema. O pareja gay o lo que sea, ¿no? O sea, hay muchos casos. Sí. Sale una sorpresa y tú estabas casado por bienes mancomunados, pero el testamento dice, acá tenía yo un guardadito,
¿Cuál es la prioridad? Pues la prioridad es proteger a la que estuvo pero es bueno y lo malo. ¿Cuál es la propiedad? ¿El bien mancomunado del matrimonio o el testamento? Bueno, a ver, es que quiero plantear el caso real, ¿no? Pareja casada por sociedad conyugal, el señor tiene hijos fuera del matrimonio, él, cuando fallece, el 50% de sus bienes va a sus herederos. Entonces entran los hijos fuera del matrimonio, igual que el resto de los hijos, ¿y qué va a pasar? Que, vamos a suponer, eso pasó con una cliente mía, que era... solo tenían la casa familiar, entran la herencia del 50% del señor y se reparte entre todos los hijos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues no, a veces cuando hay un hijo fuera de matrimonio no puedes negociarlo y termina la historia en que cualquiera de los copropietarios puede pedir el remate judicial para poder dividirse la casa. Y dejas, por no dejar testamento, dejas en un hogar a la esposa que te acompañó tantos años. Claro. O sea, hay que dejarte... Luego seguimos platicando de esto. Dicen aquí, Robin Williams dejó... Rocío Castillo en YouTube nos dice, Robin Williams dejó su herencia distribuida en varios pagos a sus hijos a los 18, 25 y 35 años para que en caso de que administren mal su dinero, pues no se gasten todo. O sea, el testamento puede ser un documento muy creativo. Muy creativo, así es. Y las aseguradoras juegan mucho con eso, con el dinero que se obtiene de los seguros de vida, te dan la opción a veces de que se administre a través de un fideicomiso que la misma aseguradora maneja y puedes poner esas reglas. César Daniel Pérez, corredor público y notario de Culiacán, Sinaloa, conocido en redes sociales como El Corretario. Tu podcast, Así Como Suena, ¿dónde lo podemos encontrar? Así Como Suena en YouTube y en Spotify. Hoy precisamente se estrenó un capítulo que es sobre consejos para afrontar la pérdida de un ser querido y está platicada desde la perspectiva de los trámites y los pasos que tienes que tomar, aún con el duelo, que es muy difícil, pero hay cosas que se tienen que hacer. Justo por eso hay que prevenir y no esperar a que venga el duelo y además tengas que resolver problemas legales. Así es. Hay que dejarlo todo arreglado antes de... Lo que pasa es que aunque lo dejes arreglado, hay trámites que se tienen que hacer y prácticamente saliendo del funeral tienes que ir a hacer. No, y hay que estar preparado. Ok, ¿y en redes sociales te encontramos cómo? El Corretario en Instagram y TikTok. Hay muchas cuentas falsas, desgraciadamente, pero es El Corretario a secas. Está @ El Corretario a secas. En una de las pantallas. Gracias porque sé que viniste desde Culiacán para estar con nosotros en el programa. Disfruta tu estancia en la Ciudad de México y seguimos en contacto. Eres muy bueno, amigo. Muchas gracias. Un gusto. Saludos a todo Culiacán con mucho, mucho amor para Culiacán y todo Sinaloa. Gracias.